Como individuos, como ciudadanos, como comunidades y territorios, ¿cuáles son nuestras perspectivas de futuro? ¿Es viable el sueño de una vida mejor, de una convivencia mejor? Renunciando a discutir utopías, mucho menos distopías, merece la pena abordar la vida como proyecto común hacia el bien vivir, hacia un nuevo modelo de progreso sostenible, capaz de armonizar nuestro bienestar físico, mental y espiritual con el bienestar del planeta, enfrentando juntos los retos que amenazan cada día su supervivencia. Te doy la bienvenida al podcast Hacia la ciencia del bien vivir de Hammam al-Ándalus. En estos 3 episodios pretendemos hacer una pausa y reflexionar. Del resultado de este tiempo de conversación nos gustaría hacer una radiografía del ser humano en su civilización actual, observar y aportar caminando hacia lo que hemos llamado una ciencia del bien vivir, buscando sus principios rectores de la mano de la cátedra Hammam al-Ándalus I+D+I en Bienestar Humano de la Universidad de Granada, porque, como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. En este primer episodio nos acompaña gente que no es pequeña, ni mucho menos, son personas que sí pueden cambiar el mundo. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, divulgador científico, luchador en pos de transformar la sociedad para revertir el fuerte desafío medioambiental, y Raúl Lozano, director general de Hammam al-Ándalus, CEO de una empresa muy comprometida con el bienestar humano. Bueno, pues como científico voy siguiendo con a veces un poco de dolor la realidad, ¿no? Lo que nos hacemos los humanos, ¿no? Con el cambio climático, con la contaminación, con la pérdida de especies, pero también con todo tipo de conflictos geopolíticos que se derivan de una sociedad un poco extraña y tensionada. Así que por eso encantado de estar hoy aquí con vosotros, Rafa y Raúl. ¿Y tú, Raúl? Bueno, pues yo encantado de estar con los dos, que sois personajes fundamentales, ¿no? En cambiar el mundo, uno desde su pedagogía y desde su reflexión y el otro desde los medios. Quería que mi punto de arranque fuese positivo y esperanzador a pesar de los tiempos que vivimos, pero bueno, por intentar tratar de aportar un poco de valor. Y yo me siento afortunado por vivir en este planeta, pero también es curioso y dramático a la vez todo lo que estamos provocándole a este planeta del que nos sentimos afortunados. Empezamos a mencionar situaciones como calentamiento global, como deforestación, como destrucción de la biodiversidad, la calidad del aire, sobreproducción de alimentos, el impacto que estamos provocando en el medio ambiente, en la naturaleza, en el planeta en general. Y bueno, ese punto de arranque no quería que fuera catastrofista, pero empezamos a hablar de eso y bueno, simplemente lo que yo quiero es que nos anticipemos a lo que pueda venir, ¿no? Para intentar aportar soluciones. Raúl, a tu juicio, desde tu experiencia en relación con el estilo de vida de las personas, ¿qué crees que es lo que estamos haciendo mal? Porque el punto de partida es ese, el de ser afortunados, pero estamos haciendo como un mal uso de nuestros recursos. Sí, bueno, yo creo que intentando ser muy positivo, no sé, la historia reciente nos ha metido en una maquinaria de modelo de vida que yo creo que tiene bastantes síntomas, ¿no? De enfermiza, ¿no? El por qué ha ocurrido, pues me imagino que hay, bueno, desde razones muy antropológicas hasta cuestiones de carácter más económico, reciente, etcétera, pero lo que es cierto, y yo lo vivo día a día, ¿no? En el Hammam, las personas que van y que vuelven, ¿no? Se sienten muy aliviadas y sienten que han hecho algo bueno en 1 hora y media, 2 horas que suelen durar por la experiencia de baños y de cuidados que allí tenemos, ¿no? Y lo que ocurre es que esto es sencillamente pues, la punta de un iceberg de una sociedad que está buscando personas, familias, en fin, yo diría comunidades enteras, sobre todo las comunidades urbanas, están buscando de nuevo un regreso, yo diría, a casa, que para mí es un regreso a una relación más
más fructífera, ¿no? Con los demás y con la naturaleza. Bueno, Fernando, no hace mucho tiempo tú publicaste un libro titulado La recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Y aquí andamos intentando arreglar el mundo, pero bueno, este podcast no es una barra de bar sobre la que nos apoyamos sin razonamiento. Tratamos que mentes lúcidas como las vuestras pues aporten soluciones o al menos una visión sobre el momento en el que estamos, y cuando decimos arreglar el mundo nos referimos a afrontar desafíos como el cambio climático y todo lo que conlleva. Pues sí, y la verdad es que cuando te escuchaba, Rafa, arrancar diciendo que queremos meter un poco de positividad en esto, pero las cosas están bastante difíciles, ¿no? Pues me sentía muy identificado, porque el libro es un poco así, arranca precisamente con un diagnóstico difícil, pero luego intenta levantarse, y por eso el título de Recivilización, es intentar convertir lo que es una situación complicada, una coyuntura en la que el ser humano se ha puesto a sí mismo contra las cuerdas, convertirla en una oportunidad para hacer las cosas radicalmente mejor. Y muchas veces digo, bueno, el cómo, ¿no? Que nos preocupa tanto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aunque como científico tengo que recordar que antes va la pregunta de ¿qué? ¿No? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Y ahí no nos terminamos de poner de acuerdo, porque unos opinan que si la economía, otros opinan que si los derechos de las mujeres, otros opinan que si tal. Y parece que hay un batiburrillo y un gran ruido y no terminamos de aclararnos con el qué. Mientras nos aclaramos con el qué, también podemos ir echando un vistazo al cómo. Y creo que en el cómo podemos referirnos a los derechos humanos, y los tenemos escritos, y no hace falta inventar grandes cosas. Yo, de hecho, le sugiero a mucha gente que leamos el 1 de enero de cada año la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es bastante cortita, se lee bastante bien y te hace sentirte orgulloso de pertenecer a una especie, a una civilización que ha escrito eso. Ahora de lo que se trata es de ver si nuestras constituciones, por ejemplo, encajan con los derechos humanos. Y no, y la respuesta ya os la doy. Ni siquiera nuestras cartas magnas encajan con los derechos humanos. Precisamente porque la economía ha ido ocupándolo todo, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo las decisiones políticas en una emergencia como la DANA que estamos viviendo, o como tantas otras emergencias, pues se ha impuesto a que las personas estén bien, que las personas estén a salvo. Y ahí hay un montón de derechos humanos que podríamos ir tejiendo y que nos harían sentir a todos mejor. Yo, en la positividad esa que siempre busco ante un universo tan tremendo, ¿no? Donde hacemos tantas burradas, desde genocidios hasta ecocidios, pues busco las razones positivas para ponerlo todo patas arriba. No solo razones éticas o morales o incluso científicas, sino razones de motivación auténtica. Es decir, fíjate la de cosas que podríamos ganar si pusiéramos los derechos humanos por delante de la economía, ¿no? Es muy motivante tener iluminado pues unas referencias que pasan por que la humanidad vuelva a ser humana, ¿no? Volver a tomar control de lo humano, con lo imperfecto, lo incierto, lo difícil que tiene ser humanos, pero seamos humanos. Y a mí esto del bienestar y la prosperidad me parece que es una cosa que tenemos que revisitar día a día, ¿no? El concepto, ¿qué es la prosperidad? ¿Qué es estar bien? Estar bien es tener 2 coches en tu garaje. Estar bien es poder llegar a fin de mes con un exceso, digamos, de bienes y de servicios que no te da tiempo ni a disfrutar. O estar bien es contribuir a una cierta sostenibilidad y sentirte que formas parte de una generación que va cambiando ese rumbo hacia evitar colisiones con los sistemas naturales, colisiones con los países vecinos, colisiones con los derechos humanos, ¿no? A mí esta segunda versión me parece que está más conectada con prosperidad y es en lo que invierto mucho tiempo, pero intento también contagiar a la gente y no darles sermones y decirles lo que tienen que hacer. Creo que tenemos todos que tomar decisiones, ¿no? En lo individual, en lo familiar, en lo laboral, en los ámbitos donde tenemos influencia, ¿no? Fernando tiene mucha influencia, es muy escuchado en unos ámbitos, pero cualquier ámbito, por pequeño que sea, yo creo que se convierte en un ámbito de predicación, ¿no? y de divulgación. Yo creo que la ciencia y también diría que la filosofía tienen mucho que ver en alertarnos
Hablaba antes de los hábitos enfermizos que no llevan a ninguna parte, de por qué hemos tomado esos hábitos y dónde está la falla en cuanto al sistema de creencias o de propósitos que hemos equivocado. Me parece implacable lo que ha dicho Fernando. Es decir, pongamos la Carta a la Declaración de Derechos Humanos como punto de partida y revisemos por qué no tiene nada que ver la acción desde los gobiernos, pero tampoco en el día a día y en lo individual. Es decir, qué decisiones pequeñas estamos tomando constantemente, cuántos millones de esas decisiones, haciéndolo de otro modo, tomando otro partido, otro compromiso, podrían aportar mucho a cambiar las cosas, además de generar una sociedad, vamos a decir, útilmente rebelde, ¿no? Útilmente rebelde. Yo creo que ahí está la clave, pero lo primero es reconocerse en sí mismo, en cada posición pequeña, ¿no? También en las empresas que están ligadas al territorio, que son relativamente, vamos a decir, abarcables en su gobernanza, y tienen ese compromiso social y ambiental, que en nuestro caso hacerlo desde dentro y dar ejemplo, ¿no? Estamos hablando del qué, del cómo, del cuándo hacerlo, de esa urgencia. Y bueno, Fernando, tomando un poco la palabra de Raúl, yo quería preguntarte, porque en ese libro que estamos mencionando, en ese libro tuyo, abogas por un nuevo modelo ecosocial basado en la confianza, en la empatía. Lo estaba mencionando Raúl en este caso, pero ¿estamos haciendo lo suficiente para preservar un entorno natural saludable para nuestra propia supervivencia? La respuesta es no, no hacemos lo suficiente. Posiblemente nunca haríamos lo suficiente, pero se puede hacer mucho más, ¿no? Y muchas veces es ¿cómo hacemos más? La primera respuesta sería poniendo más dinero, más gente, ¿no? Y esto es lo que llevamos décadas. Siempre que se quiere hacer algo, dame más dinero, dame más gente, más tiempo, más, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos también que ser más creativos y con el mismo presupuesto hacer mejor las cosas o buscar un dinero que venga de otro lado. Por ejemplo, a veces para resolver un problema, pues podemos implicar a la empresa o a la actividad o a las personas que lo están causando en que hagan frente a los gastos. Estamos siempre recurriendo a los gobiernos, a las instituciones, para que cubran los huecos, ¿no? Lo vemos con las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que estar los ciudadanos, las empresas, no del sector energético, sino todas las empresas, los responsables políticos, etcétera, cubriendo un agujero que están generando las propias petroleras, ¿no? Pues que sean las petroleras las que cubran una buena parte de los gastos, sin pedir más dinero. Quiero decir que siempre con más dinero y más recursos se pueden hacer mejor las cosas, pero entiendo que por ahí ya no hay que seguir. Entonces, por eso vuelvo un poco a lo de la motivación. ¿Por qué una empresa puede decidir ganar algo menos de dinero y meter parte de ese dinero para compensar los desastres que está generando? Indirectamente, vamos a pensar que no lo hacen a propósito ni con maldad ninguna, pero si pueden ganar todos estos beneficios, ¿cómo podemos hacer que bajen esas cantidades de beneficios tan obscenos en muchos casos, ¿no? Volviendo con el ejemplo, pero no me quiero cebar, pero el ejemplo de las petroleras lo tengo a mano, ¿no? Se calcula que podrían haber ellas mismas sufragado todos los daños ambientales generados por el cambio climático en las últimas décadas y en los últimos 20 años aún así podrían haber ganado 20 billones de dólares. Ostras, pues igual ahí hay un margen, ¿no? Que tienen un músculo financiero ellas mismas, ¿no? Sin acudir a las Naciones Unidas o al Banco Mundial, ¿no? Creo que todos tenemos un margen para darle a esto más prioridad. Es una cuestión muchas veces de prioridad. Es curioso porque estamos mencionando mucho el capitalismo, ¿no? El sistema económico como una de las razones de la situación que estamos viviendo y se habla de progreso, pero después de esta radiografía tan precisa que estáis haciendo, podríamos decir que es más bien retroceso, ¿no? Y que habría que tomar medidas de las que estamos hablando, Raúl. No sé si retroceso, pero desde luego confusión de medios por los fines, sí, ¿no? Yo creo que el sistema económico de libre mercado y tal, que tampoco
tampoco se utiliza de una forma radical, salvo en algunos países, o ultraliberal, ¿no? Por ejemplo, en nuestra Europa, que todavía tiene algunas conexiones con esa filosofía del ser, ¿no? Está muy regulado en lo social, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que olvidarse de que una herramienta que nos ha traído hasta aquí, y bueno, con todos sus defectos, a lo mejor ha tenido también muchos aciertos, hoy no sirve. Es un medio para estar bien, para ser lo más felices posibles, para sentir que somos parte de una especie y que no consideramos al extranjero un ser inferior, sino un vecino, ¿no? Y está clarísimo que basarse, es que por una lógica aplastante en el consumo infinito de recursos ya no nos puede llevar a ninguna parte. Por tanto, hay que tener imaginación, y las cosas que dice Fernando son tan acertadas y tan inspiradoras. Es curioso que hemos inventado las cosas más increíbles. Lo último, la inteligencia artificial, que uno mismo se queda pasmado. Hemos ido a Marte, hemos hecho barbaridades y no somos capaces de imaginar un sistema económico alternativo mucho más armonioso con la vida, mucho más protector de la salud mental de las personas. Porque yo creo que antes también se citaba a los jóvenes, ¿no? Yo veía ahora un estudio mundial hace poco que ha publicado Ipsos, y resulta que la generación de millennials es un 20% más infeliz y más propensa al suicidio que la de boomers, que es la mía. Pero ¿cómo es posible que ahora lo tienen, entre comillas, un poco todo, que tienen un acceso a las oportunidades de futuro total, que pueden, pues sin embargo están desorientados porque les hemos quitado, ¿no? Los fundamentos del vivir un poco, ¿no? O un mucho, ¿no? Entre eso y la digitalización, que yo creo que es un tema que también hay que revisarse. Es potentísima y maravillosa bien usada, pero ¿cómo es posible que nuestra gente joven y nuestra infancia esté tan fuera del entorno natural? Esto es muy problemático. ¿Cómo van a cuidar algo que no pueden amar porque no lo conocen, porque no lo tocan? No sé qué piensa Fernando, pero a mí ese es un tema que me parece preocupantísimo de cara a soluciones de futuro. Cuando has mencionado a los jóvenes, tenemos que acompañarles porque, por definición de joven, es una persona que se ha dado menos bofetadas con la vida. Y al darte bofetadas con la vida, que eso solo con estar vivo ya te las vas dando, pues uno desarrolla su pequeño kit, ¿no? Y los que a lo mejor tenemos el privilegio de filosofar o de pensar o de leer, pues tenemos un kit un poquito más denso, con más piezas y con más instrucciones. Pero todo el mundo que llega a viejo o a medianamente viejo, pues tiene ese kit. Y los jóvenes no lo tienen. Y resulta que con nuestra mejor intención los hemos lanzado a un mundo en el que le hemos dicho: haz lo que quieras, podrás estudiar alemán, inglés, francés, tocar el piano, irte a Suiza, y al final están muchas veces desbordados sin una clara guía, y de repente les empezamos a decir que el mundo se acaba, que el cambio climático es horrible, que fíjate el genocidio en Líbano o en Gaza, y claro, muchos de ellos se nos vienen abajo. Ahí es donde hay que acompañarles y decirles: vamos a ir separando lo que es evitable de lo inevitable. Con lo inevitable, pues a sufrirlo, no pasa nada, te hará duro, te hará ser una persona más resiliente. Esto pasa, en el Mediterráneo no llueve, vale, y esto tiene una serie de consecuencias. En una civilización que ha chocado contra límites planetarios hay estos problemas y habrá que tomar medidas duras. Muy bien, pero eso no significa que vayamos a morirnos todos mañana. Aunque si nos lo proponemos y ponemos a dirigentes irresponsables, igual lo logramos, ¿no? Hay veces que parece que el ser humano se está dando prisa en extinguirse. No, nos vamos a extinguir. Bien, pero no hay que darse prisa. Igual tenemos 200.000 años por delante, o 1 millón, o 2 millones de años por delante. Bueno, pero tampoco es cuestión de postergar la extinción si va a ser años agónicos. Tengamos también una civilización a tiempo real que mole vivir, ¿no? Y en eso nos estamos haciendo muchas trampas. Es decir, seamos buena gente, hagamos buenas cosas, y el cómo y el qué pues ya está escrito, solo que lo tenemos un poco que interiorizar, y que no sea una cosa de, no sé, de monjes o de iluminados o de ecologistas o feministas o estos grupos de la sociedad, ¿no?, que parecen preocuparse por el alma de las personas, por la diversidad biológica, por la igualdad de los derechos hombre-mujer.
Sí, seamos mejores personas, es lo que tú decías antes, Fernando. Yo creo que es un mensaje en positivo, ¿no? Para cerrar esta conversación en la que habéis hecho esa radiografía certera de la situación, el momento en el que vivimos, porque en definitiva lo que queremos es ese bienestar del que estamos hablando en este podcast. Fernando Valladares, Raúl Lozano, muchísimas gracias por haber estado. Decía yo al principio que nos sentimos afortunados de vivir en este planeta. Yo creo que hoy los oyentes de este podcast somos afortunados por haberos escuchado. Bueno, gracias, Rafa. Muchas gracias por esas palabras y ojalá piensen lo mismo lo que nos escuchen. Muchas gracias, Rafa y Fernando. Y nada, a no tratar de ser más rico haciéndose profundamente más pobre, diría yo. A vivir mejor. Hay en 5 ciudades, Granada, Córdoba, Málaga, Madrid y Palma, un jardín de agua y sombras donde es posible emerger a salvo del torbellino diario, donde es posible emprender un camino que está dentro de ti. Te esperamos en Hammam Al-Ándalus. Esto ha sido el podcast Hacia la ciencia del bien vivir.